Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Me da mucho gusto que ya estén listos para viajar nuevamente a través de la desolada carretera. Hoy, 5 macabras narraciones paranormales se interpondrán entre el inicio de este viaje y nuestro destino final. Todas ellas son bastante escalofriantes, así que si estás solo, yo reconsideraría el escucharlas. Y si ya llegaste a este viaje, te invito a que no te bajes del autobús y nos acompañes hasta el final, ya que te estaré presentando impactante evidencia paranormal real. Así que pasajeros, sin más por el momento, por favor inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense, para que disfruten del oscuro camino. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La casa de la difunta. Mi nombre es Gabriel, y la experiencia que estoy por compartirles ocurrió hace ya varios años, durante una visita que hice a Mechoacanejo, Jalisco. En aquel tiempo yo vivía en Estados Unidos. Sin embargo, vine a México, a aquel municipio, porque ahí vivía mi novia, que conocí por medio de Facebook. Desde el día en que llegué, ella comenzó a hacerme una advertencia que al principio tomé como una simple superstición de pueblo. Cuando vengas a verme, no te regreses por la calle de la casa abandonada, me dijo con mucha seriedad. Yo no sabía a qué lugar se refería. ¿Cuál casa abandonada? Ella señaló hacia una de las calles que conducían a las orillas del pueblo. La casa de la difunta. Al escuchar aquel nombre, no pude evitar sonreír. La casa de la difunta. ¿Y por qué le dicen así? Mi novia volteó a mirar hacia la calle, como si temiera que alguien pudiera estar escuchándonos. Mi novia me explicó que se trataba de una propiedad muy antigua, que llevaba abandonada desde hacía muchos años. Nadie vivía ahí, nadie entraba, y hasta donde ella sabía, ni siquiera los dueños se acercaban para limpiarla. Pero esa no era la razón por la que los habitantes del pueblo la evitaban. Según me contó, por las noches se aparecía una mujer en la propiedad. Todos en Mechoacanejo la conocían simplemente como la difunta. Había diferentes versiones sobre quién había sido en vida. Unos afirmaban que murió dentro de la casa. Otros decían que había vivido ahí y que nadie encontró su cuerpo sino hasta varios días después de su fallecimiento. También había quienes aseguraban que la mujer no tenía relación alguna con la propiedad, pero que por alguna razón se manifestaba siempre en ese lugar. «Ay, sí, ¿cómo no?», le respondí, riéndome. «Son cuentos que inventa la gente, para espantar a los niños». Mi novia se molestó un poco. «Tú búrlate, pero todos aquí sabemos lo que pasa en esa calle. Cuando te vayas, regrésate por otro lado, aunque tengas que dar más vuelta». Yo le prometí que lo haría, aunque en realidad no tenía la menor intención de obedecerla. Durante los días siguientes fui varias veces a visitarla. Por las tardes llegaba en bicicleta y nos quedábamos afuera de su casa platicando, o echando reja, como comúnmente se le dice. Casi siempre me retiraba antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, una noche decidí quedarme más tiempo. Para ser completamente sincero, lo hice a propósito. Conforme avanzaba la noche, mi novia comenzó a ponerse nerviosa. «Gabriel, ya vete», me dijo. «Ya es muy tarde». Revisé la hora y vi que todavía faltaba un poco para la medianoche. Continuamos platicando durante algunos minutos, pero ella ya no estaba tranquila. Volteaba constantemente hacia la calle y después regresaba la mirada hacia mí. «Ya vete, en serio»,
Se te va a aparecer la difunta. Pues que se aparezca, le respondí, tratando de hacerme el valiente. A ver si es cierto. Cuando finalmente dieron las 12 de la noche, me despedí. Monté mi bicicleta y comencé a pedalear. Había 2 caminos para regresar al lugar donde me estaba quedando. Uno era un poco más largo, pero atravesaba la parte iluminada del pueblo. El otro era más corto y pasaba justamente frente a la casa de la difunta. Naturalmente, elegí el segundo. Al principio iba bastante tranquilo, pero conforme fui alejándome de las casas habitadas, el ambiente comenzó a cambiar. Los postes del alumbrado estaban cada vez más separados. Algunas lámparas no funcionaban y dejaban grandes tramos completamente oscuros. El pueblo parecía haberse quedado sin gente. Cuando faltaban solamente unos metros para llegar a la casa abandonada, comencé a arrepentirme. Fue como si el frío hubiera descendido de golpe sobre aquella calle. No era un frío normal. Era una sensación helada que me atravesaba la ropa y me recorría la espalda. Entonces, levanté la mirada y vi la propiedad. Era una casa grande, antigua y completamente descuidada. Las paredes estaban manchadas por la humedad. Las ventanas parecían huecos negros y la vegetación había crecido alrededor de la entrada. No había ninguna luz en el interior. Al verla, recordé cada una de las palabras de mi novia. Se aparece una mujer. No la vaya a ver, murmuraba sin dejar de mirar hacia el frente. En aquel momento ya no quería comprobar nada, pero cuando estaba a punto de pasar frente a la propiedad, observé algo en una de sus esquinas. Había una mujer pero parada afuera. Me quedé paralizado por un instante, aunque mis piernas continuaron moviendo los pedales casi por instinto. Era una señora de avanzada edad. Llevaba un vestido largo y un rebozo oscuro que le cubría la cabeza y buena parte del rostro. Se encontraba completamente inmóvil, pegada a una de las esquinas de la casa. Al principio traté de convencerme de que era una anciana del pueblo. Tal vez había salido a esperar a alguien. Tal vez vivía cerca. Tal vez necesitaba ayuda. Pero mientras me aproximaba, la mujer levantó lentamente la cara y miró en mi dirección. Pasajeros, lo que vi aquella noche no era el rostro de una persona viva. La piel de la mujer tenía un color verdoso, oscuro y enfermizo, parecido al de un cuerpo que lleva tiempo sin vida. Sus facciones estaban hundidas y una parte de su boca permanecía entreabierta, como si tratara de respirar. Sin embargo, lo que más me aterrorizó fueron sus ojos. Eran completamente blancos. No tenía pupilas ni iris, solamente 2 superficies blanquecinas que brillaban bajo del rebozo. Parecían reflejar una luz que no existía en aquella calle. La mujer no se movió. Solamente siguió mi recorrido con aquellos ojos blancos y resplandecientes. Me incliné sobre el manubrio y pedaleé con todas mis fuerzas. La bicicleta brincaba sobre las piedras. La cadena rechinaba y yo tenía la sensación de que en cualquier momento aquella mujer aparecería detrás de mí. No me atreví a voltear, pero podía sentir su mirada clavada en mi espalda. Seguí avanzando hasta llegar nuevamente a una zona iluminada. Cuando por fin escuché ladrar a los perros y vi casas habitadas, me detuve para recuperar el aliento. Me temblaban las manos y tenía el cuerpo completamente helado. A la mañana siguiente, fui a buscar a mi novia. Antes de que pudiera contarle lo sucedido, ella me miró y supo que algo había pasado. La viste, ¿verdad?,
me preguntó. Yo solamente asentí. Le describí a aquella mujer. Mi novia no se sorprendió. Te dije que no pasaras por ahí. Desde aquella noche nunca volví a tomar esa calle cuando oscurecía. Podía burlarme de las leyendas, pero ya no tenía valor para comprobar si la difunta continuaba esperando afuera de aquella casa. Nunca logré saber quién había sido esa mujer, ni por qué seguía apareciéndose en ese lugar. Lo único que puedo asegurar es que yo la vi. No era una sombra, no era un árbol ni una persona disfrazada. Era una mujer muerta, observándome desde la oscuridad. Hasta donde sé, la historia de la casa de la difunta continúa transmitiéndose entre los habitantes de Mechoacanejo. Los mayores se la cuentan a los jóvenes, y quienes conocen esa calle procuran no caminar por ahí después de la medianoche. Así que, conductor y pasajeros, si algún día viajan por aquellos rumbos y alguien les advierte que no deben pasar frente a una casa abandonada, háganle caso. No se burlen, porque la difunta todavía podría estar esperando en aquella esquina, y cualquiera de ustedes podría ser el siguiente en encontrarse con sus ojos blancos brillando debajo del rebozo. Para que me creas, Pancha. Mi nombre es Francisca, aunque desde que era una niña todos me conocen como Pancha. Ya soy una mujer grande. Yo no entiendo mucho de teléfonos ni de esas cosas que utilizan ahora para comunicarse. Por eso le pedí ayuda a uno de mis hijos, para hacerles llegar esta experiencia. Yo se la fui contando poco a poco, tal como la recuerdo, y él se encargó de escribirla. Lo que voy a relatarles ocurrió hace muchos años, cuando mi esposo y yo todavía éramos jóvenes, y acabábamos de mudarnos de una hacienda a un ranchito llamado El Polvorín. En aquellos tiempos, no había caminos como los de ahora. Para llegar hasta el rancho, había que atravesar a pie una buena parte del monte, bajar por el cauce de un río y pasar cerca de un viejo camposanto. Durante el día el trayecto no parecía peligroso. Uno iba escuchando a los pájaros, el ruido de los animales entre la maleza, y de vez en cuando podía encontrarse con algún conocido que se dirigía hacia las tierras de cultivo. Pero por las noches era muy diferente. Por aquellos días se realizaban los rosarios dedicados a San Isidro Labrador. Desde el 1 hasta el 5 de mayo, se sacaba la imagen del templo y la llevaban por distintos lugares. Por la tarde, la gente salía a encontrarla y regresaba en procesión, rezando y cantando, hasta llegar nuevamente a la iglesia. Mi esposo acostumbraba a asistir a aquella celebración. Una noche me dijo: Pancha, voy a ir al rosario de San Isidro. No creo tardarme mucho. Yo me quedé en la casa cuidando a nuestros hijos. Las horas pasaron, y él regresó cuando ya estaba muy oscuro. Desde que entró noté que venía diferente. Estaba serio y callado, y de vez en cuando volteaba hacia la puerta, como si temiera que algo lo hubiera seguido desde el monte. Le pregunté si le pasaba algo. Nada, me respondió. Nomás vengo cansado. No quiso decirme más. Cenó un poco y se acostó. Sin embargo, yo podía sentir que no dormía. Se movía constantemente. A la mañana siguiente, continuaba lo extraño. Después supe que aquella noche había presenciado algo en el camino, pero en ese momento decidió no contármelo, porque pensó que yo no le creería. En vez de explicarme lo sucedido, se le ocurrió otra cosa. Cuando llegó la tarde, se acercó a mí y me dijo: Oye, Pancha, ¿por qué no nos vamos juntos al rosario?
¿Y los niños?, le pregunté. Yo cargo a uno y tú al otro. Yo acepté. Fuimos hasta el templo y asistimos al rosario. Todo transcurrió con normalidad. Cuando terminó ya estaba oscureciendo. Mi esposo cargó a uno de nuestros hijos y yo tomé al otro. Emprendimos el regreso hacia el polvorín, siguiendo el mismo camino que atravesaba el monte. Al principio todavía veníamos acompañados por algunas personas, pero poco a poco, cada familia fue tomando una vereda distinta hasta que mi esposo y yo nos quedamos solos. La noche se cirnió sobre nosotros muy rápido. Apenas podíamos distinguir el camino bajo nuestros pies. Llevábamos lámparas, y la única claridad provenía del cielo y de algunos reflejos que se formaban sobre las piedras del río. Cuando comenzamos a bajar por el cauce, sentí que el aire se volvió más frío. No le dije nada a mi esposo, pero abracé con más fuerza al niño que llevaba entre los brazos. Avanzamos unos metros y de repente distinguimos varias figuras delante de nosotros. Parecía un grupo de personas. Yo pensé que se trataba de algunos de los asistentes al rosario, que también regresaban hacia sus casas. Así que me tranquilicé un poco. Sin embargo, al acercarnos noté algo extraño. Aquellas personas no caminaban. Sus cuerpos avanzaban por el sendero, pero sus piernas parecían no moverse. Era como si fueran deslizándose, lentamente, apenas por encima del suelo. Mira esa gente, le dije a mi esposo. Él no me respondió. Se pegó hacia una de las orillas del camino y me hizo una seña para que hiciera lo mismo. Los dos nos colocamos junto a un pequeño bordo de tierra para dejarles espacio. Cuando el grupo pasó cerca de nosotros, yo dije, «Buenas noches». Nadie contestó. Eran hombres y mujeres vestidos como con ropas antiguas. Algunos llevaban rebozos, otros sombreros, y otros prendas oscuras que parecían cubiertas de polvo. Todos tenían la cabeza inclinada. No se les escuchaban pasos. Tampoco se oían conversaciones ni respiraciones. Solamente se deslizaban en silencio. Al pasar frente a mí, percibí un olor raro. Era como un olor a humedad, a tierra movida y húmeda, pero era fuerte y penetrante. Me cubrí la nariz con una parte de mi rebozo y volteé a ver hacia mi esposo, pero él permaneció inmóvil, esperando a que aquellas figuras se alejaran. ¿Quiénes eran?, le pregunté. No sé, contestó. Vámonos. Seguimos caminando. Yo ya sentía el cuerpo muy pesado. No sabía si realmente iba avanzando, o si el miedo me hacía imaginar que mis piernas se hundían en el suelo. A los pocos metros encontramos otro grupo. Serían unas 7 u 8 personas. También avanzaban sin caminar. Buenas noches, les dije nuevamente. No respondieron. Pasaron junto a nosotros, dejando el mismo olor extraño. Un poco más adelante apareció otro montón de gente, después otro, y luego otro más. Parecía que todo el camino se había llenado de personas silenciosas, que avanzaban en dirección contraria a nosotros. Había figuras pequeñas que parecían niños, y ancianos que avanzaban encorvados, aunque ninguno movía los pies. Sentí mucho miedo, pero no podía correr porque llevaba a mi hijo entre los brazos. Además, el terreno estaba lleno de piedras, y cualquier tropiezo habría podido hacernos caer. Lo único que hacíamos era detenernos, pegarnos a la orilla y dejar que pasaran. Todos se dirigían hacia el mismo lugar, hacia el viejo camposanto. Aquel cementerio era pequeño,
En ese tiempo solamente existía uno por esa zona, y estaba rodeado por una barda baja y algunos árboles. Para llegar al polvorín, era necesario pasar cerca de él. Cuando por fin dejamos atrás la entrada del camposanto, las figuras desaparecieron. El olor también se desvaneció. Yo continué caminando en silencio, tratando de comprender lo que acabábamos de ver. Mi esposo tampoco hablaba. Ya casi llegando al rancho, no pude soportarlo más. Oye, ¿qué era toda esa gente? ¿Por qué no caminaban? ¿Y por qué olían de esa manera? Él se quedó callado durante unos segundos. Después me respondió: es lo mismo que vengo pensando desde anoche, Pancha. ¿Cómo que lo mismo desde anoche? Entonces se detuvo y me miró. Eso mismo me sucedió ayer. Yo sentí que se me enfriaba todo el cuerpo. Mi esposo me confesó que, cuando regresó solo del Rosario la noche anterior, había encontrado aquellos mismos grupos de personas. Las había visto deslizándose por el camino. Las había saludado sin recibir respuesta. Y también había soportado aquel olor a humedad. Yo te iba a platicar, Pancha, pero sabía que no me ibas a creer. Entonces por eso te traje. Por eso te invité al Rosario, para que me creas, Pancha. Me enojé mucho con él. No solamente me había llevado sabiendo lo que podíamos encontrar, sino que además habíamos cargado con nuestros hijos durante todo el trayecto. ¿Y si algo nos hubiera pasado?, le reclamé. ¿Y si esas cosas se hubieran acercado a los niños? Mi esposo bajó la mirada. Me explicó que las figuras no habían intentado hacerle daño la noche anterior. Solamente caminaban. O mejor dicho, se deslizaban rumbo al cementerio. Por esa razón creyó que no existía peligro. Pero yo no estaba tan segura. Desde aquel día evitamos regresar tarde por ese camino. Si asistíamos al Rosario, procurábamos volver acompañados por otras familias, y antes de que la oscuridad cubriera completamente el monte. Nunca volvimos a encontrar aquellas procesiones. Con los años el polvorín cambió. Los caminos se hicieron más transitados. El antiguo camposanto creció, y después construyeron otro cementerio cerca de ahí. Sin embargo, yo jamás olvidé aquella noche. Algunas personas decían que las almas de los muertos salían durante los primeros días de mayo para acompañar las oraciones dedicadas a San Isidro. Otras aseguraban que eran difuntos que todavía no encontraban descanso y regresaban al camposanto antes de que terminara la noche. Yo no sé cuál explicación sea la verdadera. Así que, querido conductor y pasajeros de la desolada carretera, cuando atraviesen un camino antiguo y encuentren un grupo de personas avanzando en medio de la noche, no se confíen, solamente porque parezcan campesinos regresando a sus casas. Miren bien sus pasos, escuchen si tocan la tierra, y si después de saludarlos ninguno de ellos responde, háganse un lado y déjenlos continuar, porque es posible que no regresen de ningún rosario. Tal vez sean las ánimas de un viejo camposanto, recorriendo una vez más el camino que las condujo hasta su última morada. Las vías. Muy buenas noches, conductor, y un saludo para todos los pasajeros que avanzan por esta desolada carretera. Mi nombre es Rogelio, y lo que voy a contarles ocurrió hace algunos años, cuando mi esposa y yo regresábamos de una fiesta de unos conocidos. Salimos ya de madrugada, cerca de las 3, con la intención de volver a casa antes de que comenzara a amanecer. Íbamos por el rumbo de Loreto. Después seguimos hacia San Marcos, y al llegar al cruce, dimos vuelta a la izquierda para tomar la carretera
que conduce hacia Noria de Ángeles, por el rumbo de la minera. Era una de esas noches en las que el camino parece no tener fin. No había tráfico. Las luces de los poblados habían quedado atrás, y a ambos lados de la carretera solamente se veía terreno oscuro. Mi esposa iba cansada, con la cabeza recargada contra la ventana, y yo conducía despacio por el mal estado de algunos tramos. Al acercarnos a las vías del tren, bajé todavía más la velocidad. Era un cruce solitario. No había caseta, guardias ni barreras. Solamente estaban los señalamientos, los rieles y la oscuridad extendiéndose hacia ambos lados. Me detuve un momento para asegurarme de que no viniera ninguna locomotora. No escuché silbatos ni sentí vibraciones en el suelo, así que avancé. Apenas habíamos avanzado por las vías, cuando los faros iluminaron una figura junto a la carretera. Era una niña. Se encontraba de pie en la orilla del camino, completamente sola. Llevaba un vestido claro que le llegaba por debajo de las rodillas. Por su estatura calculé que tendría unos 8 o 9 años. No hacía señas y tampoco parecía asustada. Al verla, mi primera reacción fue frenar. «Oye», le dije a mi esposa, «hay una niña ahí. Vamos a preguntarle a dónde va». Mi esposa levantó la cabeza de inmediato y miró hacia el reloj del tablero. «Viejo, son las 3 de la mañana. Por eso mismo, ¿qué hace una criatura sola a estas horas?». Pensé que quizá vivía en algún rancho cercano y se había perdido. En ese momento no se me ocurrió ninguna explicación sobrenatural. Para mí era una niña que necesitaba ayuda. Disminuí la velocidad hasta casi detener el carro. La pequeña comenzó a acercarse. Caminaba despacio, con los brazos caídos a los costados. El vestido se movía ligeramente con el aire, pero sus pasos no producían ningún sonido que pudiéramos escuchar desde dentro del vehículo. Mi esposa se enderezó en el asiento. «Vámonos», me dijo. «Espérate, hay que preguntarle si está bien». «No, mira alrededor», me replicó ella. Volteé hacia los costados. Mi mujer tenía razón. No había casas. No se veía una sola luz entre los terrenos. Ninguna entrada a un rancho ni algún vehículo detenido. Solamente estaba en la carretera, las vías que acabábamos de cruzar, y aquella niña acercándose hacia nosotros. «¿Cómo crees que esto va a ser normal?», insistió mi esposa. «Vámonos de aquí». Yo todavía dudé. Había algo dentro de mí que me decía que no podíamos dejar sola a una menor en medio de la madrugada. Sin embargo, también comencé a sentir una inquietud que no había experimentado al verla por primera vez. La niña seguía acercándose. Yo todavía dudé. Había algo dentro de mí que me decía que no podíamos dejar sola a una menor en medio de la madrugada. Sin embargo, también comencé a sentir una inquietud que no había experimentado al verla por primera vez. La niña seguía acercándose, pero lo hacía de una manera extraña. No corría, aunque cada vez estaba más cerca. Era como si la distancia entre ella y el carro se redujera con mayor rapidez de la que permitían sus pasos. Entonces los faros la iluminaron por completo, y entendimos por qué su silueta nos había parecido tan rara. La niña no tenía cabeza. En donde debía estar su rostro, solamente había una especie de humo oscuro, una mancha que se movía lentamente sobre el cuello del vestido. No era una sombra causada por la noche. La luz de los faros caía directamente sobre sus hombros, sus brazos y la tela de su ropa.
Aún así, de la cabeza no había nada, solamente aquel humo. Era una masa grisácea que parecía salir del cuello y elevarse unos centímetros antes de desaparecer en el aire. Mi esposa soltó un grito. La figura ya estaba a pocos metros del carro. Lo que sí recuerdo es que el vestido se movió hacia nosotros y el humo comenzó a agitarse, como si algo respirara dentro de él. Pisoteé el acelerador. El motor respondió con un rugido y el carro salió disparado por la carretera. Miré el retrovisor por puro instinto. La niña permanecía en medio del camino. Durante unos segundos pude verla iluminada por las luces traseras. Seguía sin cabeza, inmóvil, con aquel humo flotando sobre sus hombros. Después desapareció en la oscuridad. Mi esposa me pedía que no volteara. Yo apretaba el volante con tanta fuerza que me dolían las manos. Sentía el corazón golpeándome el pecho y tenía la boca completamente seca. No disminuí la velocidad hasta encontrar las primeras casas. Cuando por fin llegamos a un lugar iluminado, detuve el carro. Ninguno habló durante un buen rato. Mi esposa estaba llorando y yo no sabía qué decirle, porque cualquier explicación sonaba absurda. Los dos habíamos visto lo mismo. Una niña sola junto a las vías. Un vestido claro. Un cuerpo sin cabeza. Y humo ocupando el lugar donde debería haber estado su rostro. Durante los siguientes días, no quisimos contárselo a nadie. Pensamos que se burlarían de nosotros. Pero aquella imagen no se me quitaba de la mente. Comencé a preguntar con discreción entre personas que conocían bien la zona. No les contaba todo. Solamente preguntaba si había ocurrido algún accidente cerca de aquel cruce. Algunos mencionaron choques o personas que habían intentado ganarle el paso al tren. Hasta que un hombre mayor me preguntó exactamente a qué punto me refería. Cuando se lo expliqué, me dijo que años atrás había sucedido una tragedia en esas mismas vías. Una locomotora había arrollado a una menor cerca del cruce. No quiso darme demasiados detalles, pero tampoco fue necesario. Según lo que se supo en aquel tiempo, el impacto fue tan fuerte que la cabeza de la niña se separó del cuerpo. Sentí un escalofrío al escucharlo. Entonces comprendí que la figura de aquella madrugada no se había aparecido por casualidad. Permanecía cerca del lugar donde perdió la vida, quizá repitiendo una y otra vez sus últimos pasos, esperando que alguien se detuviera. También supe que no éramos los primeros en encontrarla. Algunos conductores aseguraban haber visto a una niña a la orilla de la carretera, siempre de madrugada. De lejos parecía normal, pero al acercarse descubrían que algo faltaba en su cuerpo. Otros decían que la figura se aparecía después de cruzar los rieles y comenzaba a caminar hacia los vehículos. Desde aquella noche, jamás volví a detenerme en ese tramo. Cuando tengo que pasar por ahí, procuro hacerlo durante el día. Y si por alguna razón me sorprende la noche, cruzo las vías sin bajar las ventanillas y sin mirar demasiado hacia las orillas. No porque crea que la niña quiera hacer daño. Tal vez solamente busca que alguien la ayude. Pero hay encuentros que una persona no está preparada para repetir. Por eso, conductor y pasajeros, si alguna madrugada viajan por el rumbo de Loreto, toman la carretera hacia Noria de Ángeles y después de cruzar las vías ven a una niña sola, piénsenlo antes de detenerse. Miren la hora, observen si hay casas cerca y sobre todo, fíjense bien en la parte superior de su vestido, porque quizá la
oscuridad no esté ocultando su rostro. Quizá esa niña ya no tenga uno. El obrero de la curva. Saludos al conductor y a mis compañeros pasajeros. Esto me ocurrió en una curva que conecta Avenida Recursos Hidráulicos con Tellehualco, Tultepec, Estado de México. Era un sábado por la noche, más o menos a las 11. Unos amigos fueron a buscarme a la casa, ya que estaban un poco aburridos y no tenían sueño, por lo cual me pidieron que los guiara a algún bar de Cartagena, Tultitlán. A lo cual accedí, para yo también despejarme un poco. Los guiaba por la avenida antes mencionada. Llovía con una brisa constante y tupida, que no dejaba ver bien el camino, por lo cual íbamos despacio y con mucho cuidado, pero decididos a continuar nuestra aventura. Los rayos repentinos deslumbraban al acercarnos a un punto donde comienza Tultepec. Fue entonces, conductor y pasajeros, cuando a la mitad de la carretera notamos la figura de un hombre alto, como de 1,90 de estatura, que vestía un overol de mezclilla, camisa de trabajo y casco amarillo de seguridad con lámpara. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención, y que pudimos ver todos los ocupantes del carro, es que él se veía muy pálido y con los ojos extraviados. El amigo que manejaba dijo molesto y extrañado que qué estaba haciendo a medio camino. Y ahí todos pensamos que tal vez necesitaba algo. Probablemente había tenido un accidente esta persona, necesitaba ayuda o estaba desorientada. Por lo tanto, nos orillamos para auxiliarlo. Sin embargo, al bajar del auto, esta persona había desaparecido por completo. Y no demoramos en detenernos, fueron solo unos segundos. Quiero decirles que si hubiese corrido, tampoco habría tenido lugar para esconderse. Simplemente de un momento a otro, se había desvanecido. ¿Quién es o quién fue esta aparición? Lo cierto es que no lo sabemos. Sin embargo, varias personas han reportado ya en este punto exacto encontrarse con él. Así que, conductor y pasajeros, si algún día transitan por esta zona del Estado de México, pongan mucha atención, ya que alguno de ustedes que me escucha podría ser el siguiente en encontrarse con el obrero de la curva. Se despide de ustedes, deseando que sigan teniendo un excelente viaje. Luis Medina. Estimados pasajeros, qué bueno que llegaron hasta este tramo del viaje. Queda más en la desolada carretera y una impactante escala final, en donde estaremos viendo impactante evidencia paranormal, así que quédense conmigo. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes y estarás en condiciones de decir #YoSoyPasajero. Recuerda que estamos recibiendo tu relato en el correo midesoladoes@gmail.com. Así podremos seguir viajando a través de la desolada carretera. Y hablando de darle continuidad a este proyecto, apóyalo. Hacerlo es muy fácil. Salúdame en la caja de comentarios. Dale pulgar arriba, hypéalo y compártelo. De antemano, mil gracias. Y si te quedaste con ganas de más terror, te espero en el tercer viaje, mi proyecto alterno aquí en esta misma plataforma. Espero que también disfrutes de todo su contenido, ya que ahí nos estaremos saludando los viernes puntualmente. Estimados pasajeros, gracias por llegar hasta aquí. Es momento de finalizar este viaje. Muchísimas gracias por haberme prestado el favor de su atención. Algo habita en mi habitación. Muy buenas noches, querido conductor y pasajeros. Nuevamente vengo con otra historia que dudaba contar. En esta ocasión quiero decirles que este relato incluye un video que lo mando como evidencia paranormal. Mi nombre es Elsa y quiero relatar que hay algo en mi habitación.
algo que habita en ella. Todo empezó hace unos meses. Mi mamá me platicó que al momento de subir a su habitación, notó que mi puerta estaba entreabierta, cosa que de entrada es extraña porque yo siempre duermo con la puerta cerrada. Algo llamó su atención, y es que, conductor y pasajeros, había un cuerpo abrazándome mientras dormía. Ella se alarmó, pensó que alguien se había metido, o pensó que tal vez yo estaba con alguien. Extrañada fue a ver qué era lo que me abrazaba, y al momento de levantar las cobijas, se dio cuenta que lo que vi abajo era un muñeco de Jack, del extraño mundo de Jack, que por cierto es mi personaje favorito. Sin embargo, mi mamá se extrañó demasiado, porque el tamaño y la dimensión no tenía nada que ver con lo que ella vio que claramente me estaba abrazando. Ella me dijo que el cuerpo que ella vio bajo las sábanas era más grande que yo. Y un suceso parecido se repitió. Esto fueron 2 veces. En otra ocasión, mi pareja, con la que llevo 7 meses, me invitó como de costumbre a salir a comer. En el momento que me estaba cambiando, vi una figura negra en la puerta de mi habitación, viendo cada uno de mis movimientos. Cuando notó que yo la estaba viendo, este ser, o ente, se escondió tras la pared. Antes de continuar necesito hacer una aclaración, conductor y pasajeros. Yo llevo un estilo peculiar, pues soy gótica. Para la siguiente parte del relato, les platico que, como era costumbre, me estaba realizando un maquillaje para tomarme unas fotos para mi Instagram. Y así, mientras estaba grabando el proceso, de pronto sentí cómo me jalaron el cabello. Yo en ese momento creí que era mi perrita que siempre está conmigo. Sin embargo, al momento de revisar el video, me di cuenta que no fue ella. Yo estaba completamente sola. Aquí dejo la evidencia, en la que van a poder observar claramente cómo mi cabello de un momento a otro se alza completamente solo. Muchas gracias por escucharme, querido conductor y pasajeros. Con respecto a si algo habita en mi habitación o no, ustedes tendrán la última palabra. Sin embargo, yo creo que la respuesta es muy clara, ya que la misma hasta fue posible captarla en video. Saludos a todos desde Morelia, Michoacán. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,